Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mi tema: pensando a la manera de Dios. Si hay algo que daña tu vida, no es el diablo, es tu mente. Si se da cuenta, en la ecuación de salvación dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Cuándo la gente empieza a arriesgar su salvación? Cuando empieza a pensar y mete en la ecuación de la salvación el pensamiento. Dice que es con la boca y con el corazón. De alguna manera la mente no entra en la ecuación de la salvación, como igual Marena no entra en la ecuación de las promesas, e igualmente no entra en la ecuación de la gracia. Y eso es algo que usted nunca podrá entender. Usted no entiende por qué usted es salvo, usted no entiende por qué Dios lo bendice, y usted jamás entenderá por qué Él le perdona y le lava con su sangre. Nunca. En el mismo momento en que usted trata de entender, entonces cae en los conceptos humanos y empieza a desafiar gravemente todo lo que por fe logró. La mayoría de las derrotas que recibimos es por empezar a pensar lo que Dios va a hacer y no a creer lo que Dios va a hacer. Y son dos cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. Usted, cuando se refiere a Dios, o se entiende con Dios, o se relaciona con Dios, solo y únicamente debe hacerse por la vía de la fe. En el mismo momento en que usted empieza a tratar de conceptualizar a Dios, o peor aún, de conceptualizar una relación con Dios, usted cae en religión. Por eso es tan fácil caer en religión. Por eso tanta gente cae en religión tan fácilmente. Por eso una de las cosas que yo más peleo en mi vida espiritual es caer en religión. Es una de las cosas que siempre estoy luchando y vigilando, porque es muy fácil caer en religión. Una vez que tú te haces los parámetros, te creas un dogma. Y una vez que te creas un dogma, te creas un paradigma. Es decir, empiezas a pensar de una manera, y si alguna cosa no entra dentro de ese pensamiento, entonces no es de Dios, no se califica como de Dios, y peor aún, atacas lo que Dios hace porque no lo entiendes. Es lo que le pasa lamentablemente a todos estos líderes del pasado, o que fueron líderes en algún momento en la iglesia y que hoy ven a Dios haciendo algo, o sencillamente lo oyen o lo que sea, pero como no lo entienden, lo atacan. No es algo que ellos quieren entender por la fe. Y usted dirá: pero es imposible entender por la fe. No, es la única manera de entender. En Hebreos 11 verso 3 dice: por la fe entendemos. Lo puede buscar en su Biblia si no me cree. En Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso indica entonces que la forma de entender lo que Dios hace es por la fe. Hoy estoy enseñando, usted debe aprender. Regreso a ese verso 3 del capítulo 11 de Hebreos: por la fe entendemos haber sido, porque una cosa que usted nunca podrá entender con la cabeza. Por la fe entendemos haber sido constituido todo el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted no entiende esos términos. ¿Cómo algo es hecho de lo que no se ve? Si todo lo que usted cree es lo que ve, y si no lo ve, no lo cree. Es un camino totalmente diferente al camino de la fe. En el camino del mundo o de la sociedad, usted ve para creer. En el camino de Dios, usted cree para ver. Son dos cosas diferentes. No son antagónicas. Sencillamente hay que entenderlas por su justo valor. Hay que tomarlas por el justo valor. Usted no puede entender con la mente lo que tiene que creer con el corazón, si no, jamás será salvo. Porque la Biblia dice que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Ahí no entra en ninguna ecuación la mente.
Eso indica entonces que mi mente puede servir para múltiples cosas, pero no para entender a Dios. Jamás servirá para comprender o entender sus caminos. Y jamás podré, óigame, jamás podré conceptualizar a un Dios tan grande como el que tenemos. Imposible. Dios es Dios y en su grandeza Él puede ser lo que le dé la gana hacer. Él puede hacerlo de la manera que a usted le caiga o no le caiga bien. Al final usted no es Dios. La razón por la cual nos quejamos y caemos en quejas y muchas maldiciones nos alcanzan cuando hablamos es que no entendemos lo que nos pasa y queremos entender lo que nos pasa. Usted jamás entenderá lo que le pasa. Solo podrá creer que Dios está sobre lo que le pasa y que al final, aunque se vea mal, saldrá bien. Es su fe. Y aunque usted no vea lo que quiere, verá lo que quiere al transcurrir los años. Es decir, es un camino que no puede entenderse. No puede entenderse. Por eso creo que hay que vivir un día a la vez. Jesús lo dijo, cada día tenga su propio afán. Cuando usted quiere vislumbrar o visualizar y entender lo que usted va a hacer en los 2 próximos o 3 o 4 o 5 próximos años, usted puede planificarlo, usted puede escribirlo, usted puede hacer cualquier ejercicio que usted quiera de planificación, de visionamiento, o lo que usted quiera. Pero definitivamente usted ni sabe lo que le va a pasar mañana. O sea, no tengo nada en contra de que usted trate de organizar su vida en los próximos años. Lo que sí quiero que usted entienda es que usted nunca podrá jamás controlar su vida. No puede controlarla. Solo puede hacer lo que Dios le permite hacer y puede caminar de la forma que Dios se lo permite. Y si usted quiere afectar algo mañana, tendrá que creerlo hoy. Creerlo hoy. No entenderlo. No conceptualizarlo, solo creerlo. Y esto es un camino. Usted pensará que esto es sencillo. El pastor, yo eso lo he oído. No se equivoque. Las cosas más sencillas de la Biblia son las que más han trastornado a los hombres. Y esta, que es la fe, es una cosa que sigue la gente charareando, cacareando, pero no lo viven aún. El camino de la fe no puede ser jamás conceptualizado, solo ejercido diariamente con valentía y con confianza, sabiendo que mi fe está puesta en Dios. Es decir, no importa lo que digan, no importa lo que hagan, no importa lo que yo vea alrededor, hay una fe que está sobre todo y sobre todos, porque mi fe está puesta en alguien más alto que eso, en más grande que eso, y que esa fe obviamente me va a llevar a un final. ¿Qué debo hacer entonces, pastor, para que mi mente no se convierta en un obstáculo para mi vida? Para que usted no sea un cristiano psíquico. Y les voy a decir algo ahorita, ya, aquí y ahora, el 80% de esta iglesia sentada en esas sillas son más psíquicos que espirituales. Todo lo quiere entender aquí. Y resultado de entenderlo aquí es que no tienes el resultado de la fe. La fe tiene un resultado, porque la fe sin obra es muerta en sí misma. Eso indica que la fe debe tener un resultado contundente. O sea, Pablo atacó este comportamiento poco espiritual y le dijo a los de Corinto: ustedes quieren que yo le muestre mi fe, muéstrenme sus obras. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta en sí misma. O sea, la fe es como la leche. Si no la consume hasta esa fecha, se le daña. Porque la fe es, si usted no la usa, o sea, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, no hay resultado. La fe tiene un tiempo de uso. Cuando usted no usa la fe para salir de ese problema, usará la astucia y la mente. Por consecuencia, la fe que usted tuvo la mató usted mismo. No necesitó que alguien le matara la fe, usted mismo la mató. Se fue
a lo psíquico, se fue a lo natural, se fue a lo que usted podía comprender, entender, pensar, maquinar, razonar, pero salió de la línea de la fe, salió de la línea de lo espiritual, porque la fe no es una metodología ni un concepto, la fe es un espíritu. Por eso dice, y por tanto tenemos ese mismo espíritu de fe, dice en Corintios. Por tanto, por lo que hablé, por lo que creí hablé, indicando esto que hay una conexión entre el corazón y tu boca. Y está muy bien especificada en Corintios cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. O sea, la conexión debe ser entre tu corazón y entre tu boca. Tu mente no debe entrar en esa ecuación. En el mismo momento en que metas a la mente, vas a dañar la ecuación de la sanidad, la ecuación de la prosperidad, la ecuación de la victoria, la ecuación de la salvación, la ecuación de la gracia. Todo lo que es por fe lo dañas cuando metes la mente. Diga que está a su lado, hermano, piensa a la manera de Cristo.